¿Alguna vez has sentido que, después de contar algo muy íntimo, algo cambió dentro de ti, pero no necesariamente para bien? Hay palabras que no se deberían soltar con tanta ligereza. Confesiones que parecen pequeñas, pero que abren grietas invisibles en tu campo energético. Revelaciones que crees estar compartiendo con alguien cercano, pero que terminan convirtiéndose en agujeros por donde se te escapa la paz. Y el problema no es solo que alguien más escuche lo que no debería. El verdadero riesgo es que tu alma todavía no estaba lista para entregar esa parte de sí. Vivimos en una época en la que se valora el hablar sin filtro, el mostrarlo todo, el contar hasta lo más profundo como señal de autenticidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa exposición no nace de la conciencia, sino de la herida? ¿Qué ocurre cuando decimos cosas solo para calmar una emoción momentánea, sin saber que con ellas también estamos entregando fragmentos de nuestra fuerza espiritual? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, lo advirtió de muchas formas. Para él, no todas las verdades están listas para ser pronunciadas. Y no porque sean malas, vergonzosas o débiles, sino porque algunas verdades son semillas. Y si las sacas de la tierra antes de que germinen, se secan. Pero nosotros no lo vemos así. Nos enseñaron que callar es reprimir, que compartir es sanar, que si algo te duele, debes decirlo cuanto antes. ¿Y si eso no fuera del todo cierto? Y si, en algunos casos, lo que tú llamas expresión emocional no es más que una fuga energética? ¿Y si ciertas cosas deben permanecer en silencio no por miedo, sino por respeto? Hay personas que te escuchan, pero no te sostienen. Y cuando revelas algo muy tuyo frente a alguien que no tiene la madurez para recibirlo, algo se fragmenta. A veces en ti, a veces en tu conexión con el mundo. Este video va a mostrarte las 4 cosas que nunca deberías decirle a nadie, no como una regla moral ni como una técnica de manipulación, sino como una práctica de autocuidado espiritual y psicológico. Vamos a hablar de frases que todos hemos dicho sin pensar. Frases que se nos escapan cuando estamos rotos, vulnerables o incluso eufóricos. Frases que, según Jung y la psicología moderna, tienen un impacto mucho más profundo del que crees. Y esto no es exageración. La mayoría de las personas no se da cuenta de cómo sus palabras filtran energía, invitan al caos o las exponen a interferencias espirituales. Estos no son simples errores emocionales. Son trampas energéticas. Y reconocerlas puede ser la diferencia entre un despertar bloqueado y una vida realmente libre. Así que quédate. Porque lo que vas a escuchar puede sonar simple. Pero si lo integras, si lo comprendes de verdad, puede cambiar cómo te relacionas con tu dolor, con tus metas, con tu sombra y con tu poder interior. Lo que vas a descubrir en este video no es una lista común. No se trata simplemente de cosas que es mejor no decir. Lo que estamos a punto de explorar son las 4 verdades más íntimas, más potentes y más delicadas que, según Carl Jung y la psicología profunda, deben permanecer resguardadas, no por miedo, sino por conciencia. Y esto es algo que pocos se atreven a decirte. La cultura moderna nos ha enseñado a pensar que todo debe ser expresado, que hablar es sinónimo de sanar, que compartirlo todo es sinónimo de confianza. Pero hay una distinción vital: no todo lo que callas es represión, y no todo lo que dices es liberación. De hecho, algunas confesiones prematuras pueden abrir grietas en tu campo energético. Filtran tu visión, desgastan tu voluntad, o te hacen blanco fácil para energías que no están alineadas con tu evolución. Y en lugar de avanzar, te estancas. En lugar de sanar, repites. En lugar de manifestar, te agotas. Carl Jung lo entendía muy bien. Él hablaba de la importancia de la sombra, esa parte de ti que contiene no solo lo reprimido, sino también lo sagrado aún no integrado. Y advertía que hay partes de tu ser que deben ser cocinadas en el silencio, en la soledad, en el fuego lento de la observación interna, antes de poder ser compartidas sin daño. Porque el alma no madura con la velocidad de las redes sociales. El alma tiene sus tiempos. Y cuando revelas algo antes de tiempo, muchas veces no estás compartiendo, estás sangrando. Esto es aún más crítico cuando hablamos de metas espirituales, emociones profundas o traumas no resueltos. ¿Te ha pasado que confías algo muy personal a alguien y luego sientes que perdiste poder? ¿Que esa confesión quedó flotando en el aire como si te hubieras desnudado ante alguien que no podía sostenerte? Eso tiene una explicación. No es imaginación. Es una reacción energética real. Y no se trata solo de la otra persona, tiene que ver con la vibración que tú cargas al hablar, con tu nivel de integración interna y con tu conciencia sobre cuando una verdad ya está lista para ser dicha, y cuando aún necesita ser protegida.
Este video va a revelarte esas 4 cosas que debes mantener sagradas. No porque sean malas. No porque ocultarlas te haga mejor. Sino porque están en proceso. Y un proceso espiritual profundo no se interrumpe con exposición, se honra con silencio. Vamos a mirar una por una esas verdades que muchas personas revelan sin pensar y que terminan actuando como bloqueos sutiles. Frases que parecen normales, cotidianas, hasta valientes, pero que en realidad son confesiones mal ubicadas, disparos emocionales que se convierten en autotraición. Y al final, vas a comprender que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir, porque sabes que tu alma aún no está transformando. Así que abre bien los ojos y el corazón. Porque cada palabra que lanzas al mundo tiene un eco. Y algunas no vuelven solas. Gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos. Nos han enseñado a hablar, a expresarlo todo, a no guardarnos nada, a decir lo que sentimos porque guardarlo es dañino. En parte es cierto. El silencio puede enfermar si lo usamos para reprimir. Pero lo que casi nadie te explica es que también existe otro tipo de silencio. Uno que no es miedo ni bloqueo, sino protección consciente. Carl Jung, el padre de la psicología profunda, comprendía esto con claridad. Él no promovía el silencio como negación, sino como contenedor sagrado. Una especie de matriz interna donde las emociones, las ideas, los traumas y las verdades del alma pueden madurar, sin ser expuestas antes de tiempo. Y esta es una diferencia crucial. Hay un silencio que te destruye porque callas lo que deberías sanar. Pero también hay un silencio que te fortalece, porque estás cultivando algo tan valioso, que aún no puedes sobrevivir al juicio, al ruido ni a la mirada ajena. ¿Ves la diferencia? En nuestra sociedad se premia la rapidez emocional. Si sufres, dilo. Si piensas algo, tuitealo. Si te duele, compártelo. Pero lo que no se dice es que algunas emociones necesitan ser digeridas dentro de ti primero, porque si las sacas crudas, si las revelas mientras aún estás sangrando, no solo no sanas, te fragmentas aún más. Jung creía que muchas veces, cuando una persona habla de su dolor sin haberlo comprendido, lo que está haciendo es proyectarlo. Y la proyección no cura, solo transfiere el peso a otro lugar. Por eso él defendía la necesidad de incubar ciertas verdades en silencio, de esperar, de observar, de escucharte internamente antes de hablarle al mundo. Y en términos energéticos esto también tiene sentido, porque cuando hablas desde la herida, tu vibración no es neutra. Lanzas esa frecuencia al campo cuántico, y lo que atraes, lo que resuena contigo, es más dolor, más caos, más interferencia. ¿Te ha pasado que compartes algo muy profundo con alguien y al poco tiempo sientes que perdiste poder? ¿Que esa confesión quedó flotando en el aire y tú te sentiste más vulnerable que antes? Eso es real. Porque cuando revelas algo que todavía no está listo, no solo estás hablando, estás abriendo un portal. Y por ese portal puede entrar lo que tú no ves. Juicio, envidia, vibración ajena, distorsión. El silencio verdadero, el que nace de la conciencia, no es una cárcel. Es una forma de alquimia. Es permitir que algo evolucione dentro de ti antes de entregarlo al mundo. Y esa es la clave. No se trata de callar por miedo, por costumbre o por culpa. Se trata de saber cuando una verdad está lista para ser compartida y cuando aún necesita protección. Por eso, lo que vas a escuchar a partir de ahora no son simples frases peligrosas. Son puertas energéticas. Y si aprendes a reconocerlas, podrás cerrar aquellas que hoy están drenando tu energía sin que lo sepas. Y proteger aquellas que aún están construyendo tu próxima versión. Prepárate. Porque la primera de esas frases, aparentemente inofensiva, es una que todos hemos dicho más veces de las que quisiéramos. Estoy bien. 2 palabras pequeñas, pero que han escondido montañas de dolor detrás de rostros aparentemente tranquilos. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces las has dicho sin que fuera verdad? Lo decimos casi por reflejo. Cuando alguien nos pregunta cómo estamos, soltamos ese estoy bien automático como si fuera una contraseña para no entrar en profundidad. Como si admitir otra cosa fuera una debilidad. O como si, de tanto repetirlo, pudiera volverse realidad. Pero la verdad es que muchas veces no estás bien. Y está bien no estar bien. El problema no es proteger tu intimidad. El problema es cuando te desconectas tanto de lo que sientes, que tú mismo te crees la mentira. Carl Jung advertía que uno de los mecanismos más peligrosos del ego es la negación.
Y cuando dices estoy bien desde un lugar de represión, lo que haces es lanzar una sombra hacia adentro. Esa sombra, tarde o temprano, pide salir. Y si no la reconoces, se manifiesta en forma de ansiedad, insomnio, irritabilidad, tristeza sin nombre, o incluso enfermedades. Es como ponerle una manta encima a una llama que necesita aire. Sí, evitas que arda a la vista de todos, pero también le impides transformarse. Lo más profundo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes del daño que esa frase nos hace. Nos convencemos de que mantener la calma, sonreír y seguir adelante es fortaleza, cuando en realidad es desconexión emocional. Y eso nos aleja de los demás, pero sobre todo, nos aleja de nosotros mismos. Porque, ¿cómo puedes sanar algo que ni siquiera reconoces que existe? Ahora bien, no estoy diciendo que debas ir por la vida contándole a todos lo que sientes. Ya dijimos que hay verdades que deben ser protegidas. Pero hay una gran diferencia entre guardar algo con conciencia y ocultarlo por costumbre. Cuando dices estoy bien por no querer molestar, por no querer parecer débil, por evitar el juicio, estás reprimiendo algo que necesita tu atención. Y lo que se reprime no desaparece, solo se esconde más profundo. Desde una perspectiva energética, esa frase es como sellar una herida sin limpiarla. Por fuera parece estar cerrada, pero por dentro está supurando energía, filtrando tu luz, drenando tu fuerza. Y lo más sutil de todo, es que esa herida mal atendida comienza a afectar tu campo vibratorio. Te desconectas de tu intuición, pierdes claridad, te cuesta manifestar, y comienzas a sentirte vacío sin saber por qué. ¿Te ha pasado? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La verdad, pero no la verdad lanzada al viento. La verdad reconocida internamente. La que puedes mirar de frente, sin dramatismo y sin negación. Tal vez no necesites decirle a nadie que no estás bien, pero sí necesitas decírtelo a ti, y darte el espacio para procesarlo. Cuando te atreves a reconocer tu verdad, aunque sea solo contigo, estás dando el primer paso hacia la integración. Y cuando esa verdad ha sido procesada, entendida, abrazada, entonces podrás compartirla, si así lo deseas, desde la madurez emocional, no desde la herida abierta. Así que la próxima vez que sientas decir estoy bien, haz una pausa, no para forzarte a hablar, sino para preguntarte en silencio, ¿lo estoy realmente? Porque en ese pequeño instante de honestidad, puede comenzar tu verdadera sanación. No necesito a nadie. Puede sonar como una afirmación de poder, como una declaración de independencia emocional, como un escudo contra la vulnerabilidad, pero muchas veces no lo es. Esa frase, que a simple vista parece fuerte, muchas veces esconde uno de los dolores más antiguos del alma humana, la herida del abandono. Y no es fácil reconocerlo, porque vivimos en una cultura que aplaude la autosuficiencia extrema. Nos enseñaron que depender de alguien es sinónimo de debilidad, que mostrarse vulnerable es un riesgo, que sentir necesidad emocional es señal de inmadurez. Entonces repetimos esta frase como un mantra. No necesito a nadie. No me afecta. Yo puedo solo. Pero lo que estamos haciendo, muchas veces, es cerrar la puerta al amor, antes de que alguien vuelva a cerrarla en nuestra cara. Carl Jung hablaba de los mecanismos de defensa del ego, y uno de los más sutiles es el aislamiento como protección. Cuando una herida de abandono o traición no ha sido sanada, el alma crea una coraza, endurece la necesidad, disfraza la ternura, convierte el deseo de conexión en rechazo. Y esa frase se vuelve un muro, no contra los demás, sino contra ti mismo. Porque cuando niegas tu necesidad de los otros, también estás negando una parte esencial de tu humanidad. La interdependencia, la conexión, la ternura compartida. Desde una perspectiva energética, esta afirmación tiene un efecto directo. Cierra los canales de recepción. Te desconectas del dar y del recibir. Tu campo vibratorio se endurece. Tu corazón se contrae. Y poco a poco, comienzas a operar desde la defensiva, desde la autosuficiencia forzada, desde el control. ¿Te has dado cuenta de que, cuando repites demasiado no necesito a nadie, las personas que te rodean comienzan a alejarse? No porque no te quieran, sino porque esa frase no solo comunica independencia, también comunica inaccesibilidad emocional. Y el alma, aunque sea muy fuerte, no nació para estar sola todo el tiempo. La paradoja es esta. Cuanto más insistes en que no necesitas a nadie, más profundamente grita tu alma por compañía verdadera, por amor seguro, por presencia real. Pero ese grito es silencioso,
porque está cubierto por el ruido del orgullo herido. Jung diría que allí actúa la sombra, esa parte de ti que proyecta independencia para no volver a ser lastimada. Y claro, todos hemos sido heridos. Todos tenemos historias de decepción, de abandono, de traición. Y es natural protegernos. Pero el problema surge cuando la protección se convierte en prisión. Cuando tu fuerza se transforma en aislamiento. Cuando tu escudo ya no te defiende del mundo, sino te impide sentirlo. Entonces, ¿cuál es la salida? La honestidad contigo mismo. Reconocer que sí, puedes valerte por ti, pero eso no significa que no anheles la compañía, que no valoras el sostén emocional, que no necesitas, de vez en cuando, que alguien te abrace el alma. La verdadera fortaleza no está en decir yo no necesito a nadie. Está en poder decir, hoy elijo caminar solo, pero si aparece alguien con quien compartir el camino, no cerraré la puerta por miedo. Porque una cosa es elegir tu soledad como espacio de crecimiento, y otra muy distinta es usarla como excusa para no abrirte jamás. Y eso, lo sabe tu alma. No tengo miedo a nada. Lo decimos con firmeza, a veces con orgullo, y otras veces, con un temblor apenas perceptible en la voz. Es una frase que suena poderosa, como si nos colocara por encima del sufrimiento, de la incertidumbre, del caos. Pero, si la miramos de cerca, es una de las afirmaciones más engañosas que existen. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y en esa línea, el miedo no reconocido no desaparece. Simplemente cambia de forma. Porque el alma no deja de sentir solo porque tú lo niegues. Lo que hace es enviarte señales a través del cuerpo, las relaciones, los sueños, los pensamientos repetitivos. Y cuanto más niegas tu miedo, más profundo lo entierras. Hasta que se convierte en sombra. La sombra, en términos junguianos, no es algo maligno. Es aquello que rechazas de ti mismo. Lo que decides no ver. Y cuando dices no tengo miedo a nada, muchas veces lo que estás haciendo es expulsar ese miedo fuera de tu campo consciente. Pero no se va. Solo se vuelve más peligroso, porque ahora actúa sin que lo veas. El miedo negado no te hace libre. Te hace ciego. Y lo más sutil es que muchas veces, esa frase nace desde un intento de dominar la vida con la mente. De controlar la experiencia. De aferrarte a la imagen del ser invulnerable. Pero la vida no se deja controlar. Y tu alma no quiere que finjas fortaleza. Quiere que reconozcas lo que realmente sientes. Porque solo así puedes integrarlo. Desde la perspectiva energética, el miedo no reconocido genera incoherencia interna. Una cosa es lo que dices. Otra, lo que tu campo energético emite. Y cuando hay una contradicción entre ambas, tu vibración se vuelve confusa. Y el universo responde con confusión. Es decir, si por fuera dices que no tienes miedo, pero por dentro estás paralizado, el campo no sabe qué realidad sostener. Y entonces aparece el estancamiento. O peor aún, aparecen pruebas que te obligan a confrontar lo que negaste. ¿Te ha pasado que la vida te pone frente a tu mayor miedo justo cuando pensabas que ya lo habías superado? Eso no es casualidad. Es la sombra pidiendo ser mirada. No para castigarte, sino para liberarte. Porque el verdadero poder no nace de negar tu miedo, sino de reconocerlo y caminar con él. Aceptar que tienes miedo no te hace débil, te hace consciente. Y cuando lo haces, algo cambia. Tu campo se alinea. Tu energía se estabiliza. Tu alma descansa, porque por fin estás siendo honesto contigo mismo. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de decir no tengo miedo a nada, haz una pausa. Escucha tu cuerpo. Escucha tu alma. Y pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser abrazada en este momento? Porque ahí, en esa escucha silenciosa, comienza el verdadero coraje. El coraje que no niega el miedo, sino que lo transforma en conciencia. Eso no me afecta. A veces lo decimos con indiferencia. Otras veces con una media sonrisa, como si nada nos tocara, como si ya estuviéramos por encima de todo. Incluso puede sonar a madurez, ¿verdad? Pero si lo observamos con atención, esa frase puede convertirse en uno de los autoengaños más peligrosos que bloquean el despertar interior. Porque el problema no es lo que dices, es desde donde lo dices. Si verdaderamente has sanado una situación, si la has comprendido, integrado, perdonado, entonces tal vez ya no te afecta, y esa afirmación nace desde la paz. Pero si lo dices para evitar sentir, para evitar volver a mirar una herida, para protegerte del dolor, entonces no estás en paz. Estás anestesiado.
Carl Jung habló muchas veces del endurecimiento del alma. Un fenómeno psicológico y espiritual donde, por sobrevivencia emocional, dejamos de sentir. No porque no haya emoción, sino porque nos desconectamos de ella para poder funcionar. Y en esa desconexión, el alma comienza a apagarse. No de golpe, sino lentamente. Como una vela que aún tiene cera, pero a la que ya no le llega oxígeno. Eso no me afecta se convierte entonces en una pared. Y detrás de esa pared, se acumulan las emociones no procesadas. Dolor antiguo, rabia contenida, frustración silenciada, decepciones enterradas. Y lo más complejo es que esa frase no solo bloquea la emoción, también bloquea la transformación. Porque lo que no te afecta, según tú, tampoco lo trabajas. Y lo que no trabajas, se queda en ti, latente, actuando en lo invisible, filtrándose en tus relaciones, tus decisiones, tu energía. Desde una perspectiva energética, cuando dices eso no me afecta y no es verdad, tu campo vibratorio se vuelve rígido. Tu aura pierde sensibilidad. Y esa falta de sensibilidad no es fortaleza, es adormecimiento. Y cuando tu alma se adormece, dejas de recibir señales. Te desconectas de tu intuición. Ya no sabes si vas por el camino correcto. Todo empieza a sentirse plano, repetitivo, sin dirección clara. ¿Te ha pasado que entras en una etapa donde nada te emociona, nada te duele, nada te mueve, pero tampoco logras avanzar? Eso no es paz. Eso es desconexión. Y es en ese estado donde muchas personas se estancan durante años, creyendo que están bien solo porque ya nada les afecta. Pero la verdad es que dejar de sentir no es lo mismo que sanar. Lo sano es poder sentir sin que eso te destruya. Poder mirar lo que te dolió, sin revivirlo, pero sin negarlo. Poder hablar de algo que te impactó, sin huir ni exagerar. Solo con presencia. Entonces, ¿qué puedes hacer si te descubres diciendo eso no me afecta cuando en realidad sí lo hace? Empieza por hacerte esta pregunta, en silencio. ¿Qué parte de mí estoy evitando sentir? No necesitas tener la respuesta de inmediato. Solo estar dispuesto a sentirla. Porque cuando el alma deja de hablarte, lo primero que debes hacer no es gritar, sino aprender a escuchar otra vez. Y a veces, lo que la sanación necesita no es más fuerza, sino más sinceridad. Hasta ahora hemos explorado 4 frases que parecen inofensivas, pero que en realidad pueden drenar tu energía, alimentar la sombra y bloquear tu evolución si las repites sin conciencia. Pero hay algo aún más profundo que necesitas saber. Porque no todo lo que roba tu poder interior tiene forma de frase. Algunas de las confesiones más peligrosas no se dicen de manera evidente, se filtran desde el alma. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en cualquier parte. Son verdades que normalmente no se hablan, no porque estén prohibidas, sino porque requieren madurez espiritual para ser entendidas. Carl Jung lo sabía. Hay revelaciones internas que deben permanecer en silencio hasta que estén completamente integradas. No por miedo, no por ocultamiento, sino porque lo sagrado necesita oscuridad para florecer. Muchos cometen el error de pensar que sanar es lo mismo que compartir. Que solo por decir lo que sientes, lo estás liberando. Pero lo cierto es que revelar ciertas cosas antes de tiempo puede convertirse en una forma de autotraición. Y no hablo solo de emociones comunes. Hablo de verdades sagradas. De revelaciones internas que no pueden ser lanzadas al mundo sin preparación, porque su vibración aún está creciendo dentro de ti. Existen 6 tipos de confesiones que, si las compartes cuando aún están inmaduras, pueden destruir tu paz. Y nadie te lo advierte. Nadie te dice que compartir una herida demasiado pronto puede hacerla más profunda. Que hablar de tus sueños con las personas equivocadas puede desviarte del camino. Que hay cosas que no se deben decir, no porque sean malas, sino porque aún no están listas. La primera de ellas es tu dolor emocional no procesado. Si hablas de tu herida antes de comprenderla, lo que entregas al otro no es sanación, es sufrimiento proyectado. Y si quien te escucha no puede sostenerlo, ese dolor rebota, se distorsiona o se convierte en una nueva herida, ahora compartida. La segunda es compartir tus metas más profundas antes de realizarlas. Hay sueños que necesitan silencio. No porque sean frágiles, sino porque aún están tomando forma. Cuando hablas de ellos demasiado pronto, los expones al juicio, a la duda, a la energía ajena, y el campo vibratorio de ese deseo se debilita. A veces no es que tu sueño fracase, es que lo desproteges con tus propias palabras. La tercera es tu poder espiritual en transformación. Cuando estás despertando, es normal querer compartirlo todo, lo que sientes, lo que intuyes, lo que descubres.
Pero ese poder aún está en gestación. Es tierno, nuevo, vulnerable. Y si lo revelas antes de tiempo, se fragmenta. Lo sagrado necesita tiempo para enraizarse dentro de ti antes de ser mostrado al mundo. La cuarta es hablar de secretos familiares aún no resueltos. Sí, es importante sanar el linaje. Pero cuando compartes públicamente las heridas de tu historia sin haberlas integrado primero, lo que haces no es liberar, es contaminar. El inconsciente familiar es profundo, complejo, delicado. Jung lo sabía. Antes de hablarlo, hay que vivirlo y transformarlo desde adentro. La quinta es tu sombra no integrada. Hablar desde tu sombra no es lo mismo que hablar de tu sombra. Si compartes algo que aún no has observado con honestidad, lo que estás haciendo no es expresar, es proyectar. Y eso no solo distorsiona la verdad, también puede dañar tus relaciones, confundir tu identidad y reforzar el patrón que crees estar rompiendo. Y la sexta es tu amor sagrado cuando aún está naciendo. Cuando sientes una conexión profunda con alguien, puede parecer mágico, y lo es. Pero lo más sagrado también es lo más frágil. Revelarlo demasiado pronto lo expone al ruido, a la interferencia energética, a las proyecciones externas. No todo lo que nace en el corazón debe ser compartido al instante. A veces el alma necesita custodiar lo que ama antes de ofrecerlo. Estas 6 confesiones no son errores. Son puertas energéticas que, si se abren antes de tiempo, pueden dejarte vulnerable, drenado o desviado. Por eso, aprender a guardar silencio no es una forma de ocultarte, es una forma de protegerte. El silencio consciente no es una represión. Es una incubadora sagrada. Es la forma en que el alma prepara lo que todavía no puede ser nombrado. Es donde germina lo verdadero. Y cuando esté listo, sabrás exactamente cuándo y con quién compartirlo. Porque lo integrado no necesita gritar. Solo se revela cuando ha madurado en luz. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de contarle algo a alguien, detente un instante. Pregúntate, ¿estoy compartiendo esto desde la herida o desde la sabiduría? ¿Estoy abriendo mi alma o tratando de calmar mi miedo? Y escucha la respuesta en tu cuerpo, no en tu mente. Porque tu alma ya lo sabe. Callar no siempre es esconder. A veces es honrar. A veces es proteger algo que todavía está tomando forma. En los caminos espirituales más antiguos, el silencio no era visto como vacío, sino como espacio fértil. Un contenedor invisible donde lo divino puede desplegarse sin interrupciones. Un lugar donde lo sagrado no se desgasta por ser expuesto, ni se fragmenta por la prisa de explicarlo. Carl Jung entendía esto profundamente. Él hablaba del proceso de individuación como un viaje hacia el centro del ser. Y ese viaje no se hace hablando todo el tiempo. Se hace escuchando. Se hace observando. Se hace en silencio. Porque hay verdades que no se integran con palabras. Se integran con presencia, con paciencia, con respeto por el misterio que estás encarnando. Y eso es alquimia. La verdadera transformación no ocurre cuando lo explicas. Ocurre cuando lo vives en silencio hasta que se vuelve parte de ti. Por eso, el silencio no es una pausa. Es un portal. Una rendija por donde tu alma puede entrar en contacto con su dimensión más pura, más sabia, más viva. Y cuando lo atraviesas, ya no necesitas defender tu verdad con palabras. Tu energía la sostiene sola. Así que no tengas miedo de guardar silencio cuando lo sientas necesario. Ese silencio, si es consciente, no te aleja del mundo. Te acerca a tu esencia. Callar por miedo te encierra. Pero callar con conciencia, te libera. Hoy has recordado que no todo debe ser dicho. Que hay verdades que están madurando en ti. Y que compartirlas antes de tiempo es como arrancar una flor que apenas empieza a brotar. No por debilidad, sino porque el alma también necesita intimidad. Entonces, cuando sientas el impulso de hablar, de explicar, de revelarte al mundo, haz una pausa y escucha el silencio. Porque ese silencio, si es verdadero, no es vacío, es tu alma cuidando lo que aún está floreciendo. Y tal vez, la parte más poderosa de ti no será la que grite tu verdad, sino la que la sostenga sin tener que decir nada. Ahora sigue mirando. Porque en el próximo video, hay algo que tu alma también necesita escuchar. Y esta vez, ya estás listo.